Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús salía camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraude, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, quisiera en esta mañana recalcar o compartir 3 puntos. El primer punto es de la segunda lectura, donde dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que entra hasta lo más profundo. El poder de la palabra. Y vamos a ver la palabra humana, qué poder tiene. Lo podemos ver en nuestros papás, cuando nos aconsejan,
cuando tienen algo que decirnos, cuando nos animan, cómo esa palabra que va dirigida hacia nosotros tiene un eco. No son palabras a veces huecas, sino son palabras que nos llegan a veces, que nos hieren porque tocan una verdad nuestra. Podemos ver la palabra de un político como Martin Luther King, que entusiasmaba a las masas, porque lo que decía, lo decía de corazón, lo decía desde una propia experiencia. Y así podemos mencionar varios ejemplos donde la palabra anima, pero también la palabra del ser humano, de nosotros, también puede herir, puede destruir. Cuando nos dicen, tú no vales nada, tú no eres capaz de hacer esto, el otro. Es una palabra que no nos anima, sino que al contrario nos baja la autoestima, por ejemplo. O cuando juzgamos, cuando decimos cosas que no son de alguna persona. La palabra humana puede bendecir, pero también maldecir. Mas sin en cambio la palabra de Dios, como se dijo al principio, es una palabra que siempre tiene una buena noticia. Es una palabra que nos anima. A muchas personas les ha cambiado la vida. Les ha cambiado el rumbo por un buen rumbo. Por eso es bien importante el estar siempre en contacto con esta palabra. Porque siempre la palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos a nuestra propia vida, a nuestra propia situación. Por eso he querido recalcar este punto. Estamos en el mes misionero y hoy con esta fiesta de San Daniel con Bonnie pues nos recuerda esto también. La palabra anunciada. El misionero es lo que anuncia, es la palabra de Dios. No se anuncia a sí mismo, anuncia la palabra de Dios, anuncia la fe. Si estamos aquí es porque hemos escuchado esta palabra desde antes, porque nos ha llegado la palabra de nuestros misioneros en los tiempos en que llegaron los españoles. El misionero anuncia. El misionero es aquella persona apasionada por la palabra de Dios. Ya decía San Pablo, ay de mí si no evangelizara. Y nosotros que hemos ido a África, pues lo sabemos, o los misioneros que han ido a otros países, y aquí mismo también sabemos esto, la importancia de este anuncio de la palabra de Dios. Decía también un salmo, qué bonito es ver al mensajero que trae las buenas noticias. ¿Sí? Pues vamos a darle gracias a Dios, en primer lugar, por todos los misioneros que han pasado por esta casa. Porque es lo que muchos de ellos es lo que han hecho. Han anunciado, han animado desde la palabra de Dios. Segundo punto, vámonos al evangelio de hoy. Dice el evangelio de San Marcos que había un hombre. En el evangelio de Lucas dice un joven.
era un joven rico, un joven que tenía muchas posesiones. Quizás lo había ganado con su propio trabajo, quizás lo había adquirido de su padre. El Evangelio no lo dice, pero podemos imaginarnos. La pregunta de este joven, ¿cuál fue? ¿Qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Es decir, este joven tenía una inquietud grande. Este joven quería mejorar aún más su vida. Este joven quería encontrar la felicidad plena en su vida. Este joven quería sentirse realizado en su vida. Todos fuimos jóvenes y aquí hay muchos jóvenes también, y yo creo que es lo que buscamos. Añoramos ser alguien en la vida. Luchamos. A veces nos perdemos el rumbo, pero en el fondo muchos tenemos pues esta inquietud de buscar realmente ser feliz. Este joven es lo que quería con esta pregunta, ¿sí? Jesús se alegra porque pues el joven dice, pues yo ya he vivido todo esto que me dices, pero quiero buscar algo más, como que todavía no me llena esto. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Primero lo mira con amor, con cariño. Es decir, Jesús lo conoce profundamente. Jesús conoce sus intenciones. Jesús conoce su corazón, como lo conoce también el nuestro. Lo miró con amor. Y le dice, solamente una cosa pues te hace falta. Deja todo lo que tienes, dáselo al necesitado y sígueme. Fue la propuesta que le hace Jesús, el seguimiento hacia Él, ¿sí? También las Sagradas Escrituras nos dice, no le des el corazón al dinero. Nunca le des el corazón al dinero. El dinero nos cambia negativamente en muchas ocasiones, ¿sí? Jesús aquí no está criticando la riqueza, porque a lo mejor este hombre joven trabajó duro, y hay muchos que han trabajado duro por conseguir una riqueza, ¿sí? Pero no es el centro de nuestra vida la riqueza, no es la finalidad de nuestra vida la riqueza. La riqueza es solamente un medio que nos ayuda a desarrollarnos en nuestra vida. Este hombre joven, dice el Evangelio, que se puso triste. ¿Por qué? Porque tenía que dejar todo esto. Jesús nos invita a ser personas libres. Preguntémonos, ¿qué es lo que me ata en estos momentos? ¿Qué es lo que no me deja ser libre como persona? ¿Qué es lo que no me deja sentirme realizado como persona? ¿Qué es lo que debo de dejar en estos momentos? No sé, puede ser una adicción, puede ser alguna actitud que pues, no ayuda personalmente ni a los demás. No sé, cada uno se conoce. ¿Qué es lo que debo de dejar en mi vida? ¿Qué es lo que no me está dejando ser feliz en mi vida? ¿Qué es lo que estoy poniendo en el centro de mi vida? A veces uno se acostumbra a un estilo de vida que es negativo, se acostumbra uno, no quiere cambiar, porque el cambiar duele, el cambiar cuesta, y ahí nos quedamos.
y no damos este paso. Este hombre joven se acostumbró a la riqueza, no quiso dejarlas, por lo tanto se fue. ¿Sí? No arriesgó, no acogió la propuesta de Jesús. Se quedó con sus buenas obras, sí, pero no fue capaz de dejar aquello que a lo mejor lo iba a realizar aún más en su vida. Entonces, es esta la propuesta de Jesús para nosotros. Deja aquello en estos momentos que quizás no te está ayudando en tu vida. Nuestras seguridades humanas, etc. ¿Qué es lo que me ata? Y tercer punto es, al final del Evangelio, ¿sí? Jesús menciona pues que aquellos que han decidido seguirlo, que han decidido dejar todo en su vida, familia, pueblo, etcétera, por el reino de Dios, para construir el reino de Dios, para seguir a Jesús totalmente, pues tiene una recompensa. Los discípulos ya se habían asustado. ¿Y nosotros qué? ¿Hemos dejado todo? ¿Qué vamos a ganar? Jesús les responde, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hemos dejado una familia, un pueblo, pero al lugar que siempre vamos, Dios nos pone muchas personas en nuestro camino, como si fuera nuestra propia familia. Al final, cuando dejamos ese lugar, gente que te dice: no quiero que te vayas, me duele que te vayas, te queremos. Esa es la recompensa del misionero, lo que dice Jesús al final, ¿sí? Tendrás padres, tendrás hermanos, tendrás hijos en el lugar donde estés. No físicamente, pues, pero tendrás estas personas que has dejado, que has decidido dejar por mí. Eso yo te lo recompensaré en el lugar donde estés, ¿sí? Solamente para compartir un poquito mi vocación, y con esto termino. ¿Cómo es que yo entré? ¿Cómo es que yo me decidí entrar a un seminario? Yo era muy joven, tenía 15 años, ¿sí? Cuando pues, yo decidí entrar. Mi mamá no estaba muy de acuerdo, me decía: estás muy chico, mejor espérate. Mi papá me decía: no te vayas tan lejos, mejor quédate en una parroquia, ¿sí? Vete al seminario diocesano. Pues con esta inquietud de vernos pues cercano, ¿no? Pero yo decidí entrar con los misioneros combonianos. En mi pueblo está un seminario, ¿sí? Pero lo que a mí me motivó fue cuando estaba en primaria. Dos cosas me motivaron. Una, unos misioneros combonianos mexicanos que venían de África fueron a nuestra primaria y nos compartieron su experiencia. Nos pasaron diapositivas, nos presentaron fotos, nos hablaron en la lengua que ellos aprendieron, y esto a mí en aquel tiempo me emocionó mucho. Hoy en día quizás no emocione a muchos jóvenes, porque pues, tienen el internet, ven muchas cosas en el internet, las lenguas a lo mejor pues, muchos las aprenden en el internet, entonces ya es otro rollo, como decimos, ya no emociona mucho quizás, pero en aquel tiempo sí, al menos a mí me emocionó ver personas de otra cultura, de otro color, con otras costumbres, etcétera.
Eso me emocionó. Y la segunda cosa que a mí me llenó fue también, siempre a mi casa cada mes llegaba la revista misionera comboniana, Esquila, Misional y Aguiluchos, y yo me las leía. Me gustaba mucho leer las historias de los misioneros, lo que hacían, etc. ¿Sí? Esto fue sembrando la semilla en mi corazón. Y dije, un día quiero ser yo también alguien que vaya a otro país, alguien que aprenda otro idioma, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces decidí. Después en la formación, lo que a mí me llenó fueron las experiencias que nosotros le llamamos experiencias de misión, de un mes, de una semana, en Semana Santa, que íbamos a otros estados de la República, partes muy pobres, y pues ahí trabajábamos, ahí dormíamos en cuartitos muy simples, ¿sí? En catres muchas veces, experiencias con los indígenas. Fue una riqueza para mí esas experiencias, y eso me fue aún llenando más mi corazón de alegría por ese estilo de vida, ¿sí? Después, ya al final de mis estudios, la experiencia de estudiar con compañeros no solamente mexicanos, sino africanos, europeos, ¿sí? Entonces fue otra experiencia, una experiencia pues misionera. Al terminar mis estudios, decidieron enviarme pues a África, al país de Etiopía, donde estuve ahí 9 años. Trabajando en el sur de Etiopía, fui encargado de los jóvenes. Fue una experiencia muy bonita, la gente muy hospitalaria, los jóvenes con una riqueza grandiosa de espiritualidad, en conexión con lo que escuchamos de la palabra de Dios. El joven no dejaba su Biblia. El joven siempre quería tener su Biblia, y la tenía y la cargaba en el camino o donde dormía ahí al ladito, pero siempre estaba en contacto con las Sagradas Escrituras, ¿sí? Nuestra presencia pues fue importante entre ellos, porque fue algo bonito en el sentido de que vivíamos no solamente con católicos, éramos la minoría los católicos. Habían protestantes, habían musulmanes, y ese anuncio, ¿sí?, se daba para todos. Cuando moría alguien, por ejemplo, católico, todos participaban. El protestante y el musulmán participaban a la Eucaristía. Era una experiencia de convivencia, de unidad. Y es ahí donde la palabra también hace su trabajo. El vivir juntos, sin importar nuestra religión. Trabajamos juntos, construimos juntos, luchamos juntos. Doy gracias a Dios por esta experiencia que me dejó vivir allá en Etiopía, ¿sí? Pues vamos a darle gracias a Dios también por San Daniel Comboni, que gracias a su dedicación, a su carisma, que luchó, que encontró muchas dificultades, ¿sí?, muchas dificultades en el camino, no se rindió. Luchó hasta llegar hasta África y para construir, ¿sí?, pues un grupo de misioneros, hombres y mujeres, para anunciar esta palabra, para darle esperanza a esta gente que vivía en condiciones pues muy tristes, como la esclavitud en aquel tiempo. Pero vamos a darle gracias a Dios, y ojalá
que nuestra presencia aquí en este lugar haga que ustedes tengan este espíritu misionero, esta pasión por seguir a Jesús, esta pasión por el Evangelio. Y ojalá vamos a seguir pidiendo también que el Señor, por intercesión de San Daniel Comboni, pues siga llamando a jóvenes, hombres y mujeres, también a la vida misionera, a la vida laical misionera, para seguir construyendo este reino. Que así sea.